Hola, ¿qué tal? Para este video de matemática vamos a hablar acerca de la resolución de triángulos oblicuángulos. Eh, los triángulos oblicuángulos, recuerden que es un triángulo cuyo ángulo mide más de 90 grados, ¿verdad? Entonces, am, otra forma de entenderlo es cuando no presenta un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, puede ser de que sea oblicuángulo, acutángulo, y bueno, obtusángulo. Y ahí sí tiene un ángulo obtuso, es que se le conoce un obtusángulo, ¿no? Ah, todos estos triángulos que les he mencionado no es posible resolverlos, ¿verdad? Si, bueno, aplicando lo que aplicábamos anteriormente, es decir, las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, etcétera. En esta situación hay que aplicar otro tipo de teoría. Y bueno, ahí tienen ustedes, ¿verdad? Un triángulo acutángulo y un obtusángulo. Y cuando se presentan ese tipo de ejercicios, de triángulos, ahí ya no funciona Pitágoras, ni funciona las razones trigonométricas. Entonces existen estas otras dos herramientas que se llama ley del seno y ley del coseno para resolverla. Empecemos por la ley del seno. En cualquier triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y se cumple que el lado A entre el seno de A es igual a B, entre el seno de C es igual a C, entre el seno de C. Aquí hay que tener una precaución, ¿verdad? Si ustedes nombran los vértices, los ángulos, ¿verdad? Digamos, ustedes los nombran A, B, C. Los ángulos se denotan por letras mayúsculas, ¿ok? Y por ejemplo, si este de acá, ustedes dicen que es A, entonces ese sería el ángulo, ¿verdad? El lado A es el opuesto a ese ángulo. Es decir, que este sería A minúscula, o sea, el lado. Si este es B, el ángulo B, entonces el lado B con minúscula es el que se opone a ese lado, a ese ángulo. Entonces esto sería B. Y si este dicen que es el ángulo C, entonces este sería el lado C. ¿Ok? Es una cuestión para aclarar, ¿verdad? Entonces hay varias cositas, ¿verdad? Que podemos utilizar con la ley del seno. Um, Básicamente, esta ley del seno se pueden utilizar para resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen solamente dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. O dos lados y el ángulo opuestos a uno de ellos. ¿Sí? Puede ser dos ángulos o dos lados, ¿verdad? Es decir, ángulo, ángulo, lado o lado, lado, ángulo. Veamos un ejemplo. Ahí tienen ustedes, resuelve el siguiente triángulo, oblicuo ángulo con los datos que se dan a continuación. Caso 1, ángulo, ángulo, lado. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Que conocemos este lado C, tenemos este ángulo C, conocemos el ángulo A y nada más, ¿verdad? Bueno, apliquemos la ley del seno, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice a mí la ley del seno? Me dice que el lado A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B y eso es igual a C entre el seno de C. Eso es lo que yo conozco. Pero bien, primero hay que observar. Yo conozco este ángulo, pero no conozco el ángulo B. Pero yo sé que por propiedades de triángulo los ángulos internos suman 180. Entonces yo sé que de una vez el ángulo B
es 180 menos estos dos ángulos, menos 22 y menos 130. Entonces el ángulo B, para empezar, tiene el valor de 28. Al hacer la resta ahí, ¿verdad? Entonces ya tengo los tres ángulos. Muy bien, ahora me falta conocer cuánto vale este lado B y este lado A. Entonces para ello voy a utilizar, para la ley del seno, ¿verdad? Son estas tres, ¿verdad? Pero solo debo tomar dos, cualquiera. Entonces voy a agarrar esta primera. Y bueno, yo sé que A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. ¿Ok? Entonces, de acá, de esta expresión, yo conozco A, conozco, bueno, es este, ¿verdad? No, A no conozco. ¿Ok? No lo conozco. Conozco este ángulo A. Sí, aquí está, lo conozco. Conozco B. Ese no lo conozco, ¿verdad? Pero el ángulo B sí lo conozco, ¿verdad? Porque ya lo acabo de encontrar. Ahora, esta igualdad no la puedo usar porque tengo dos cantidades desconocidas. No conozco A y no conozco B. Entonces esa no me sirve. Pero puedo utilizar A entre el seno de A es igual a C entre el seno de C. Porque yo conozco A, el ángulo A, lo que no conozco, perdón, no conozco A, muy bien, esto es lo que no conozco, pero conozco el ángulo A, conozco el lado C y conozco el ángulo C. Entonces solamente no conozco A. Vamos a ver. Esto es lo que desconozco. Ahora, el ángulo A es 22, entonces coloco seno de 22. C vale 80 sobre el seno del ángulo C. El ángulo C vale 130. Listo, ¿verdad? Entonces lo único que no conozco de acá es este lado. Entonces vengo y digo, despejo, ¿verdad? Y ya paso al seno de 22 a multiplicar con el 80. Entonces esto me queda 80 seno de 22 sobre seno de 130. Aplicando esa cuestión en la calculadora, o sea, calculándolo ahí, ¿verdad? Esto me da un valor de 39.12. Y eso sería el lado A. Ahora, para encontrar el valor de B, podemos volver a utilizar la misma expresión, donde sería B, seno de B igual a C entre el seno de C. ¿Ok? B es lo que quiero encontrar, es lo que no conozco. El ángulo B ya me está diciendo que, bueno, lo encontré por acá, ¿dónde está? Aquí está. Vale 28. El lado C vale 80. Perdón. Vale 80. Y el ángulo C vale 130. Entonces despejo B de ahí y me queda que B es 80 seno de 28 entre seno de 130. Al aplicar esa cuestión en la calculadora, eso me da 49 puntos. Ahí, ¿verdad? Dependiendo de los decimales, 49.03 ya aproximadamente. Y listo. Del triángulo yo
Ya conozco el ángulo B, ya lo encontré, el lado A y el lado B. Y ya está resuelto el triángulo. Ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Caso 2. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Pues bien, conozco el ángulo B, conozco el lado A y conozco el lado B. Entonces, acá, ¿qué puedo encontrar primero? En este caso, lo primero que debo de encontrar es el ángulo. Pero bien, vamos a colocar acá la ley del seno. A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Ok, yo conozco el ángulo B muy bien, ya lo tengo. Conozco el lado A y conozco el lado B. Entonces, pueden fijarse que del lado A no conozco ni el lado C ni el ángulo C. Entonces esto no lo puedo usar. Pero sí puedo usar solamente esto. ¿Sí? Y lo único que desconozco de acá es el ángulo A. Entonces, aplico, ¿verdad? A, en este caso que es 8, entre el seno de A, que es lo que no conozco, el ángulo A, eso es igual a B, B que es 11,29, entre el seno de B, donde B es 83. Entonces, hago ahí una operación, ¿verdad? En cruz, y digo pues 8 seno de 83 es igual a 11,29 por el seno de A. Este 11,29 lo paso a dividir, 8 seno de 83 entre 11,29. Y ya me queda que eso es el seno de A. ¿Ok? Lo que no conozco de acá solamente es A. Entonces ahora realizo toda esta operación en la calculadora y me debería de dar 0. Ya se lo digo que lo voy a anotar. 0.70330993,9. Eso sería el seno de A. Entonces, A, ojo, cuando tengan esta situación, habíamos visto anteriormente en funciones trigonométricas por ahí, o cuando les expliqué una partecita, les expliqué lo de las funciones inversas. Entonces, si no han visto ese video, vayan a verlo, donde en este caso el ángulo A es seno inverso o arcoseno de 0.70330993,9. Al aplicarlo, voy a obtener que el ángulo A es aproximadamente 44,69 grados. ¿Ok? Y listo, ¿verdad? Ahora, de acá, yo ya conozco el ángulo B, el ángulo A, que es 44,69, y lo que no conozco es C. Entonces, por propiedades de triángulo, yo sé que C, o sea, C como ángulo, ¿verdad? Es 180 menos el ángulo A menos el ángulo B, que es 83. Entonces, el ángulo C es 52,31. Y listo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta conocer el lado C. Entonces, para ello debo de utilizar siempre la equivalencia del lado C entre el seno de C. Debe ser igual a, en este caso puedo usar cualquiera, ¿verdad? Puedo usar
voy a utilizar A entre el seno de A. Ok. Lo que no conozco es este lado C. No conozco este lado C. El seno de C es 52.31. A es 8. Y el seno del ángulo A es 44.69, ¿verdad? Seno de 44.69. Despejo el lado C. Y despejándolo me queda que es 8. Seno de 52.31 sobre el seno de 44.69. Por lo tanto, el lado C, al aplicar toda situación en la calculadora, me da que C es aquí lo es. C es 9.00171528.9. Entonces podemos aproximar a C de una vez a 9.00, ¿verdad? Y ya. Y ya lo tenemos resuelto. Entonces ahí tenemos el problema resuelto de la ley del seno. Entonces, para no hacer muy largo este video, la ley del coseno la voy a explicar en la parte 2.